¿qué hace una persona, qué hacer con una persona en crisis? Y no hablamos solo de crisis de epilepsia, porque tú has presenciado varios otros tipos de crisis. Sí, Porque por un lado eres psicólogo y por otro lado tienes este enfoque comunitario y además te gusta ir a visitar gente. Yo sé que Raimundo sale harto. Entonces, dicen. por ahí tiene esa Sí, experiencia de ver diferentes tipos de crisis. sí, ¿Qué se hace en momentos de sí. crisis? La verdad es que es bien complejo y ahí uno tiene que ser bien como consciente. Claro, uno puede ser psicólogo, psiquiatra, ser experto en temas de crisis de salud mental, pero te toca en un momento en la calle, no estás preparado o estás mal emocionalmente por otra cosa y hay que saber poner el límite, como tener esa ética de estoy preparado para intervenir o apoyar en esta resolución de la crisis o no. Epilepsia, cambios y nuevos caminos. Esta experiencia puede ser vista desde varias perspectivas. Aquí nos conectamos para encontrarnos, compartir, informar y conocer juntos acerca de esta aventura, en donde tú eres el protagonista. Fundación Epilepsia y Juventud presenta Mía, Tuya. nuestra. Mi travesía con la epilepsia. Hola a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Mi travesía con la epilepsia. Un espacio para compartir, para aprender, un espacio que no reemplaza a la consulta médica y sí es un espacio para apoyo y compartir experiencias. Así es que el día de hoy tengo el agrado de compartir con Raimundo. Raimundo Mejías, el niño de los ojos bonitos de Epilepsia y Juventud, los ojos más lindos de Epilepsia y Juventud. Dicen. Así que él es psicólogo comunitario y hoy vamos a conversar un poco acerca de la inclusión, de la salud comunitaria y de la epilepsia, por supuesto. Raimundo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Noemí, por esa bienvenida a este hermoso espacio. Estoy muy bien, muy motivado con este proyecto, así que con la expectativa de que tengamos una tremenda conversación hoy. Gracias, Raimundo, por venir hoy y por venir a contarnos un poco de tu travesía con la epilepsia. Vamos a desmitificar algunas cositas también. Así que la primera pregunta es, ¿hablar de epilepsias es igual que hablar de discapacidad? Gran tema. Sí. Mi respuesta como desde mi lado de psicólogo es siempre depende. Igual es bien relativa esa pregunta, tiene hartas aristas, porque claro, desde la parte más clínica de salud, la epilepsia como tal es un diagnóstico y se podría considerar como una discapacidad, una situación de discapacidad, pero al final yo creo que el componente para definirlo ahí es más social y funcional, como en el sentido de es discapacidad en la medida de que interfiere en tu vida diaria, yo creo. Y en ese sentido, dependiendo del grado de interferencia en tu día a día, en tu rutina, en tu vida diaria, es que si se puede considerar discapacidad o no. Pero en resumen, yo creo que en la mayoría de los casos, sí. Claro, porque por un lado tenemos las crisis que si son muy frecuentes, puede ser una epilepsia refractaria, podemos tener más limitantes, pero también existen los medicamentos y existen los efectos de los medicamentos. Y ahí es Sí. como que, porque ¿qué entendemos por discapacidad también? Y al final los medicamentos generalmente tienen consecuencias y efectos secundarios. Raimundo, ¿qué entendemos entonces por discapacidad? Excelente pregunta, da para mucho análisis, yo creo, es bien interesante de responder y yo creo que para entender las definiciones actuales es bien importante hacer un recorrido histórico por el concepto que en el fondo viene de hace siglos atrás incluso. Entonces, en ese sentido, para entender la discapacidad existen y han existido modelos teóricos, que es en el fondo paradigmas o enfoques para entender este concepto. Lo primero que surgió es más o menos en la antigua Grecia y Roma, como de esa época, hace muchos siglos atrás, es el modelo de prescindencia. ¿Qué significa esto? Que en el fondo se entendía la discapacidad como un castigo divino, como tus antepasados obraron mal, por ende tú tienes discapacidad como castigo divino por ese hecho en el fondo. Entonces, como se consideraba castigo divino, al final éramos personas que no estábamos aptos para vivir en la sociedad. Por eso se llama de prescindencia, porque se podía prescindir de las personas con discapacidad, excluirlos, dejarlos aislados. Entonces pasaban situaciones bien graves. Directamente nos mataban, nos encerraban, mucha violencia, entonces era bien complejo.
Afortunadamente eso fue cambiando con los años, se fue transicionando y un poco más adelante ya, no, harto más adelante en verdad, como post-guerras mundiales, em, surgió otro modelo que es el médico rehabilitador. ¿Qué postulaba este modelo? Que en el fondo tú tienes una discapacidad, que es un defecto, una enfermedad, algo médico que hay que corregir y hay que mejorar porque no se ajusta a la norma y uno no es normal para la sociedad. Entonces muy como enfoque que hay que mejorar algo que está malo, que está enfermo en el fondo. Y esto surgió después de las guerras porque muchos soldados de la guerra terminaban con amputaciones, con discapacidades físicas, etc. Entonces en Estados Unidos se empezó a trabajar este modelo. Y después, afortunadamente, ya entendiendo que no era solo médico las causas de las discapacidades, se transicionó hacia el modelo social, que es lo que está un poco más vigente, ya hacia los 70 más o menos, que se entendía que las causas de la discapacidad eran sociales y del entorno, no médicas necesariamente, sino que más externas, de las barreras que imponía el entorno. Y un poco más adelante, mezclando un poco esos dos modelos, está el modelo biopsicosocial, que en el fondo entiende que la discapacidad está en el entorno y el contexto, enfocándose en aspectos médicos, clínicos, sociales, mentales, actitudinales, etc. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, ese recorrido, la definición actual de discapacidad es que es una situación de interacción entre el individuo y el entorno, y donde surge o desaparece la discapacidad es en esta interacción del individuo con las barreras. En el fondo, si hay o no barreras que impiden la participación del individuo en igualdad de condiciones en la sociedad. O sea, Eso es podríamos como decir que las personas con epilepsia pueden ver barreras cuando el entorno no conoce la epilepsia, cuando hay Sí, cierto estigma y al final que el estigma es lo que más enferma a las personas y nos deja en la discapacidad, nos sí. deja como... Esa es una barrera actitudinal que tiene que ver con las actitudes del entorno, de las personas que componen el entorno. Y claro, desde ese sentido, sí sería una discapacidad, porque impide la participación de las personas con epilepsia en igualdad de condiciones. Entonces, si Sí. queremos como un mundo más inclusivo para las personas con epilepsia, también creo que hay que ponerlo sobre la mesa, la Mm. importancia de que el entorno esté educado, qué es la Sí. epilepsia, qué no es la epilepsia, qué implica, porque como decíamos, están las crisis, pero también están los efectos de los medicamentos, Sí, que son ¿cierto? bien nocivos en su mayoría. Y en ese sentido, los medicamentos, los efectos de los medicamentos van directamente con la salud mental. ¿Qué es el concepto de salud mental comunitaria y qué no es? Uy, eso de qué no es está interesante porque, claro, es un concepto que siempre tiende a la confusión, porque uno piensa y habla como de, ya, salud mental, perfecto, pero el cruce con el componente comunitario es bien interesante. En el fondo, el concepto apunta a todo lo que tiene que ver como salud mental, como el concepto clásico que conocemos más de lo clínico, lo patológico, trastornos, condiciones de salud mental, etcétera. Pero el componente comunitario es este cruce entre esa parte como más clínica con la parte más social o psicosocial, que tiene que ver con cómo afectan esos temas en cuanto a la participación y lo que uno se desenvuelve diariamente en sus tareas como persona parte de una comunidad. O sea, los actores si hablamos de salud mental comunitaria, es todo el entorno, todas las Totalmente. personas. Todos podemos hacer salud mental comunitaria, aunque no Claro. seamos psicólogos, no seamos psiquiatras o profesionales ligados a la temática, todos aportamos en eso al final, todos y todas. Qué importante eso. Por eso nos gustaría que nos dieras algunos tips de qué hace una persona, qué hacer con una persona en crisis. Y no hablamos solo de crisis de epilepsia, porque tú has presenciado varios otros tipos de crisis. Sí, Porque por un lado eres psicólogo y por otro lado tienes este enfoque comunitario y además te gusta ir a visitar gente. Yo sé que Raimundo sale harto. Entonces, dicen. por ahí tiene esa Sí, experiencia de ver diferentes tipos de crisis. sí. ¿Qué se hace en momentos de Sí, crisis? la verdad es que es bien complejo y ahí uno tiene que ser bien como consciente. Claro, uno puede ser psicólogo, psiquiatra, ser experto en temas de crisis de salud mental, pero te toca en un momento en la calle, no estás preparado o estás mal emocionalmente por otra cosa y hay que saber poner el límite, como tener esa ética de estoy preparado para intervenir o apoyar en esta resolución de la crisis o no. Yo creo que eso es importante.
Y en ese sentido, claro, me ha tocado desafortunadamente y de forma muy al azar en la calle presenciar como varios tipos de crisis, más de una vez. Ligado a epilepsia, me ha pasado también que tiene, bueno, un cruce también con la salud mental, que me ha tocado ver personas teniendo crisis de epilepsia y su entorno muy desregulado en cuanto a salud mental. Claro. Más allá de no saber qué hacer como los pasos del protocolo, como no saber qué hacer porque se angustian, se desesperan, se ponen a llorar. También hay como desconocimiento, piensan que, no sé, a la persona le está dando un infarto, se va a morir, etc. Entonces hay muchas crisis ligadas a eso también desde la epilepsia. Y ahí el mejor tip es en el fondo primero tener esta conciencia de ¿estoy capacitado o no en este momento para hacerlo? Primera pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. Como una revisión interna. Claro. Como sacarte este complejo de superhéroe. No porque tú tengas un manejo técnico significa que lo vas a tener que implementar por el fin de los tiempos todo el rato en cualquier contexto. Eso es importante porque al final el autocuidado es más importante. ¿Cómo vamos a poder ayudar a otros o otras si no nos ayudamos o entendemos a nosotros mismos? Eso es súper potente para los cuidadores, yo creo, porque en el caso de los cuidadores de pronto se queman incluso tratando de ayudar. Mira, se me acaba de ocurrir que vamos a hacer un afiche que diga qué hacer frente a una crisis para la persona y qué hacer frente a una crisis para el que lo va a ayudar. Como cómo acompañar una crisis. Cómo acompañar una crisis. Eso está bueno. Eso está bueno. Sí. Ya, anótenlo por ahí. Lo vamos que a quede hacer. Registro, por favor. Ya, entonces, ¿cuál Pero sería? Claro, en cuanto a tips, sería como eso ligado a crisis y también me han tocado, lamentablemente, otro tipo de crisis más severas en cuanto a, por ejemplo, ideación suicida. O directamente intentos de suicidio. En el metro me pasó hace un mes más o menos, que es segunda vez que me pasa. Bueno, todos y todas sabemos que es un tema país que está bien complejo y sobre todo en el metro, entonces, claro, es medio tabú, a veces es complejo de hablarlo, pero yo creo que hay que hablarlo, sobre todo en estos espacios que nos va a ver harta gente, esperemos. Sí. Entonces, claro, son cosas cotidianas que tocan de repente en el día a día. Y me pasó que una persona, bueno, 2 veces. Una vez yo estaba con un amigo esperando en el andén y estábamos al lado de una chica de mi edad más o menos, unos 30 años, 29 de haber tenido. Y estaba así llorando mal. Y claro, nos quedamos mirando como de al lado sin invadirla mucho, como observándola. Y después venía al vagón y ella tiró tiró al suelo su mochila. Entonces con mi amigo dijimos ya, lo va a hacer. Y ahí, claro que fue una reacción impulsiva, no lo recomiendo siempre. Como les digo, siempre hay que hacer este paso previo de autocuidado de ver si estamos preparados o no. Pero en este caso fue una reacción impulsiva de que mi amigo me tomó del mango de la silla para que no me resbalara y yo me incliné y con el brazo le tomé tenía una camisa, entonces le tomé de la camisa y la eché para atrás para que no se tirara al vagón. Entonces eso fue Qué fuerte. muy terrible, todavía con mi amigo nos tiene bien marcados. Y claro, lo que te decía con respecto a lo de antes de las crisis, como de los que ven el tema o los que acompañan el tema, había mucho caos, mucha gente con crisis de pánico, crisis de angustia, desesperada. Los protocolos de metro en ese sentido no eran tan buenos tampoco. Los guardias eran como, ya, váyase, suba, como... ¿Y qué te dijo esta persona que la Entonces fue tomaste? terrible. Y no, después nos quedamos como 1 hora con ella esperando a que la fueran a buscar. Y no, lloraba todo el rato. Como mucho desahogo. ¿Pero y qué te dijo a ti porque la tomaste? No, estaba muy agradecida. De hecho, seguimos en contacto. Eso fue lindo igual. Como que cada cierto tiempo me escribe. Con su mamá también, como que hubo mucho contacto ahí. Al final, Sí. ella le diste más redes de apoyo. Que otra Sí, cosa, al final, claro, en el fondo desde ahí repuntó, afortunadamente. Como que encontró otros espacios de apoyo y sus temas que tenía los fue como solucionando. Pero claro, es un tema de doble filo porque como te decía, no siempre hay que tener este complejo superhéroe. Porque es mucho riesgo. Porque ¿qué pasa si uno intenta y no logra salvar a la persona? Es una... La carga emocional que te lleva ahí para toda la vida es tremenda. La culpa. Sí, entonces es de riesgo. Por eso el tip importante sigue siendo desde base, primero el autocuidado. Evaluar si es que uno está como Claro, apto estoy para apto hacerlo. para poder ayudar a otra persona, es Sí. súper importante. Y en cuanto a crisis de epilepsia es lo mismo. Sí. Uno puede saber perfecto qué hacer en caso de una crisis, pero si te toca verla, capaz que te anule y ahí quedaste. Claro, como No sé tú si te ha dijiste, pasado a ti.
A mí, Ese tipo de cosas como de de acompañar en acompañar, crisis. sí, pasa muchas veces y concuerdo contigo que después si uno quiere, porque me ha pasado también que quiero ayudar y no lo logro y es muy frustrante. Y tengo ahí algunas historias, pero que las contaría en otro momento. Para Yo, otro capítulo yo quiero eso. aprovechar de decir que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en YouTube, porque sí esperamos que muchas personas puedan escuchar este tipo de cosas, que puedan también comprar el libro Mi travesía con la epilepsia, que ahí lo vamos a lanzar, les Ah, vamos a muy bueno, contar muy dónde, bueno. dónde, cómo, cuándo encontrarlo, y ahí van a encontrar también un relato de Raimundo, que por eso te invitamos. Así que ahí hay más Muy de lindo ese Raimundo y proyecto. su travesía con la epilepsia. Entonces ahora quería preguntarte cómo podemos promover la inclusión y la salud mental comunitaria en nuestros Uh, entornos. excelente pregunta. Oye, que estás haciendo buenas preguntas. Es No, que esto muy, fue muy muy bien buenos temas pensado. y buenos temas para este capítulo. Sí. ¿Cómo promover la inclusión acompañados de salud mental comunitaria? Ujú. Son conceptos que van tremendamente ligados, muy de la mano siempre, porque sin salud mental comunitaria no hay inclusión. Me atrevo a decir eso con propiedad. Porque no podemos entender la inclusión sin hacer este nexo entre la conducta, las emociones de una persona con su desenvolvimiento en la comunidad. Al final son dos conceptos muy, muy de la mano. O sea, la inclusión y la salud es de todos, es parte de Sí. responsabilidad de todos. Y lo que decíamos antes, no es necesario ser psicólogo, ser psiquiatra, ser terapeuta ocupacional para hablar de inclusión, para fomentar el tema y vincularlo con salud mental comunitaria. Mm. Eso es algo que me parece sumamente relevante en las personas con epilepsia, porque cuando hace toda la diferencia una persona que... Dos personas pueden tomar el mismo medicamento, pueden tener el mismo tipo de epilepsia. Bueno, eso no pasa generalmente, como que cada epilepsia, cada persona Ninguna es es igual a distinto. otra. Claro, pero en el fondo pongámonos en este plano. Y hay un entorno que le apoya y otro entorno que entra en caos, entra en crisis O a cada vez veces que el hay una mismo entorno. crisis. Entonces, Sí. claro, ¿cómo van a ayudar a esa persona a salir de ahí? Qué importante es también que la familia se haga acompañar por un... ¿Tú recomiendas eso? ¿Que la familia vaya como a terapia grupal o que vaya uno a terapia? ¿Qué Sí, o recomiendas sea, ahí? más allá de una terapia grupal familiar, claro, Ujú. yéndonos un poquito más atrás, las redes de apoyo son fundamentales en estos procesos, tanto de discapacidad como de epilepsia propiamente tal. Sin redes de apoyo, el tema se hace cuesta arriba y cuesta 3 veces más. Entonces, las redes de apoyo son fundamentales en este caso. Y claro, siempre la terapia es un recurso útil, tanto como familiar o individual. Pero ahí nos metemos en el otro tema, de que el acceso a terapia es muy limitado, es bastante caro. Las terapias gratuitas generalmente no funcionan bien. Bien Bueno, complejo. pero por eso tenemos a Pero Epilepsia y Juventud, donde mensualmente hacemos reuniones de apoyo con psicólogos. Hace poquito tuvimos una reunión con un psicólogo colombiano, Julio Pestana. Es como que me dan ganas de decirle pestaña, pero es Pestana. Entonces, él hizo una terapia de grupo así muy buena. Y ese tipo de cosas nosotros traemos a la fundación porque justamente es desigual a veces el acceso a las terapias. casi siempre. También los fonoaudiólogos, o sea, claro, o sea, que no sea un problema, que Una por barrera eso, más que al no sea final. una barrera más. Sí. Y Sí. muchas veces se termina transformando en una barrera más. Y por eso también hicimos este convenio con una universidad ahí que pueden tener acceso a fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogos, Terapias un poco que más integrales igual. Que claro, sí. siempre son un recurso de apoyo. Y para eso Muy también necesario. hacemos talleres, etcétera. Así que Todas las cosas que nos gusta se hacer. pueden. Raimundo también Sí. hace talleres. También vamos a empezar ahí a dar más charla al respecto. Ya, ahora nos vamos a ir con unos mitos. Yo Eso te es digo, bien entretenido siempre. yo te voy a decir la frase y tú ahí me dices Si si es es real o mito no. o realidad. La inclusión es cara. Uy. De nuevo mi respuesta de psicólogo, depende. En general, o sea, lo que entenderíamos por inclusión, como siendo un fenómeno multidimensional, no solo lo médico, por ejemplo, claro que es caro. Económicamente y tiene costos emocionales, costos sociales, que tienen que ver con las barreras. Pero claro, como concepto por definición, claro que es caro. Todo lo que tiene que ver con lo médico es carísimo, medicamentos, tratamientos. Los prejuicios y las barreras tienen un costo emocional y social muy potente, entonces también es caro. Y luchar por la inclusión o fomentar espacios de inclusión también es caro.
uno se desgasta porque no está la apertura actualmente en la mayoría de la sociedad. Entonces es como pelear contra una pared en muchos casos, que no te pesquen, que te menosprecien, que te tiren para abajo, que te ofrezcan cosas y después se tiren para atrás. Entonces, claro, Claro, pasa como mucho. fenómeno multidimensional yo diría que es muy caro. Pero es un costo que hay que asumir Sí, para que podamos progresar como sociedad también. y porque resultados tiene. Yo siempre Sí. digo que cuando hago las charlas que hago, siempre digo, no es necesario cambiar el mundo como tratando de abarcar a 1000 personas, 5000 personas, a una ciudad o país completo, eso es lo ideal. Pero con una realidad que uno cambie, eso ya es un aporte. Porque esa persona está cambiando su forma y esa persona puede transmitir esos conocimientos, esas ideas a otras Y personas. se Y multiplica. ahí se forma como una cadena y esas son las formas de cómo se gestiona el cambio al final. Claro, No necesariamente a las masas. por ahí también lo conversábamos, que el conocimiento cuando lo entregas multiplica. Sí, Entonces, eso... exponencialmente. Ya, ¿una persona con epilepsia necesita un cuidador 24/7? También yo diría que depende. El mundo tan tibio, siempre. Amarillo, como dicen Amarillo. por ahí, sí. Claro. Es que claro, en los casos más severos, por ejemplo, de epilepsia refractaria, que a veces se acompaña de daño neurológico, por ejemplo, de más barreras en ese sentido, en algunos casos puntuales como más extremos, obviamente. Ahí en esos casos quizás sí, quizás no 24/7 tampoco. Quizás eso es demasiado extremo. Pero sí una persona como una red de apoyo en el rol de cuidadora, quizás sea como más necesario. Pero en otros casos que también es como de forma masiva de personas con epilepsia, las barreras son por otro lado. Y la participación se puede dar de forma un poco, mucho más autónoma, mucho más independiente. Entonces, en ese caso no se necesitaría una persona cuidadora y menos 24/7. Eso ya es como irrisorio. Claro, al final yo creo que si los entornos están como educados, no hace Sí, falta que haya un cuidador que más encima se sobrecargue. sí. Todos podemos cuidar. Una red. Una red. ¿Una persona con epilepsia no puede trabajar? Uf, Depende. también depende. No, mentira. No, obvio que sí. Obviamente esa persona tiene que ser consciente de como el contexto. Si se va a exponer a un trabajo que le produce y le desencadena como factores gatillantes varias crisis, no tiene sentido. Pero por definición eso no implica que la persona no pueda trabajar. O Solamente sea, tiene que ajustarse como algo que le acomode a su contexto. Sí. ¿algún ajuste razonable que tú creas que se debería hacer en las personas con epilepsia? Yo creo que primero sensibilización y capacitación es importante al entorno laboral. Si trabaja en un equipo de trabajo, valga la redundancia. Sí, lo más probable es que Sí, sea un equipo si de trabaja en trabajo. un equipo, ahí sí. Sí. Que sepan en el fondo qué hacer en caso de que la persona le dé una crisis. Mm. Y ahí también hay que, uno como persona con epilepsia tiene que ser responsable. Como no esperar que el resto se informe así como por osmosis, sino que la persona educar al respecto. Decir, como ser abierto, dentro de las posibilidades obviamente, para eso. Entonces yo creo que un ajuste razonable primero es como las capacitaciones o educación al respecto. Y si no, en temas como más físicos, funcionales, el tema de si tiene epilepsia fotosensible, no estar tan expuesto a luces que le gatillen crisis. El tema de, yo creo que es importante tener un espacio de descanso. Claro, yo creo físico. que el autoconocimiento también para Sí. poder decir al empleador cuáles son los La ajustes que comunicación es necesitan, clave. eso también es importante. Quiero decir que esto está medio mal porque puse 3 mitos, po, no puse nada que fuera realidad, así que ya, no sé si funciona Un tanto. poco sesgado a los mitos, pero bueno. Y quiero contar mi experiencia con el trabajo, así como muy Ujú. breve, que también, Esa historia es muy buena. Yo la sé, la conozco. sí, porque tú mismo me recomendaste como decir también qué se Ujú. hace, explicar, y un ajuste muy razonable que encuentro es que mi jefe, un saludo para mi jefe, Que me sube el él- sueldo. sí, claro, que me consigue bonos y todo. Además de eso, cuando tengo una crisis o necesito salir a caminar, él me da el espacio. Sí. Y así como que me Eso es dice, fundamental. vaya a dar una vuelta a la plaza y vuelve. Y eso es perfecto porque, bueno, no todas las crisis son de epilepsia. A veces uno está como muy estresado, te salta el ojo y es como, ya, vaya a caminar y después de eso quedáis bien. Entonces igual Te regulas. es como ser, sí, pues, ser más humano. Eso también es inclusión y es salud Sí. mental comunitaria, ¿cierto? Totalmente, porque impacta en eso al final. Como las consecuencias recaen en lo que sería tu salud mental y
el componente de conexión con la sociedad. O sea, mi jefe es como parte del equipo de salud también, ¿cierto? Así como... Sí, igual, el que- un eslabón más, Ya. una red. Ahí como terminando vamos a hacer un 3x3 de consejos. Ya. En Oh, 3 aspectos tú nos interesante. das 3 consejos. Ya, entonces, primer aspecto, la salud mental. ¿Qué consejos le daríamos a la gente en torno a la salud mental? Refuerzo lo que dije al principio del autocuidado, primero, Ujú. como fundamental. Entender que no podemos ser superhéroes ni creernos superhéroes si es que no nos podemos ayudar a nosotros mismos y no somos conscientes de nuestras limitaciones en ese sentido. El otro consejo o el otro tip que es bien importante es, también tiene que ver con este complejo de superhéroe que yo lo uso mucho, de entender que somos humanos, no máquinas. No siempre vamos a estar bien y está bien estar mal. ¿Se Mm. entiende? Como que no siempre hay que estar sonriendo, estar feliz. Hay que darse espacios para estar mal, para mandar todo lejos, para llorar, para estar un día en la cama, si es que se puede, como sin tener ánimo de nada, para regularse, para sanar, para como reflexionar de ese espacio. Mm. Ahí la clave es que esos espacios sean controlados y no sean como permanentes, como Claro, o no sea, eternos. lloramos un ratito, Sí. seguimos adelante. Como dicen ahí, una lloradita y a seguir. Una lloradita, Sí. eso iba a decir. Bien. Ese es mi segundo tip. Y bajarle los prejuicios a la salud mental también. Hay mucho prejuicio dando vuelta de que los hombres no lloran, Mm. de que las mujeres son histéricas, de que los niños no pueden hablar de salud mental porque es mucho para ellos, tienen que ser más grandes para entenderlo. ¿Qué más? Por ejemplo, el tema del suicidio, que no es real. O sea, que se dan casos puntuales en el fondo, que las personas quieren suicidarse. Eso no es así. En el fondo quieren Claro. parar con su dolor, pero no quieren terminar con su vida. O sea, No lo ven como única opción. Entonces, romper un poco con esos estigmas o el hecho de que no, si yo le hablo a esta persona de suicidio, voy a fomentar que lo haga. No, al contrario, es un protector. hay que hablarlo abiertamente. Sí. Ya. Entonces, yo creo que esos 3 tips con respecto a salud mental también interesantes. Perfecto. El autocuidado es clave. Yo siempre lo pongo ese como primero. El permitirse también sentir ser ¿Mm? humano, Sí, está bien. porque Una no somos lloradita y a máquinas. seguir. Sí. Sí, y hablar abiertamente de salud mental. Esos serían como los 3. Ahora, de inclusión. 3 consejos para promover la inclusión en distintos espacios. Eso está más complejo. Es Sí. que hay muchos tips. Es que vamos a resumir, Sí. porque tenemos que dejar para Capacidad otra- sintética activada. A ver. Sí. Yo creo que romper con el capacitismo. ¿Qué es el Mm. capacitismo? Es todo acto de discriminación hacia personas con discapacidad, toda conducta de discriminación. Como la xenofobia es hacia personas con distintas etnias, por ejemplo, el capacitismo es hacia personas con discapacidad. Esa es como la comparación. Claro. Entonces, como evaluarse un poco, como hacia adentro de ese tipo de conductas, si las estoy teniendo o no. En el fondo, entender que las personas con discapacidad no siempre necesitamos ayuda o asistencia para todo. También Mm. somos seres funcionales que podemos ser independientes y autónomos. Yo creo que entender eso, como ser autocríticos en ese sentido. Otro tip importante es no asumir nada. Muchas personas asumen que, como pasa con las discapacidades no visibles, la epilepsia, por ejemplo, incluso, en el caso de que se presenten barreras, que este comentario de no, pero no se ve que tengáis nada, ¿para qué vaya a usar el ascensor? Si no tenéis nada, mira, podéis caminar, podéis andar normal. No necesita el asiento, Sí. se ve que no tiene No nada. necesita el asiento, pero no tenéis nada. Eso como, en cuanto a las discapacidades no visibles sobre todo, como no asumir que porque la persona visualmente no tenga alguna característica como de discapacidad, no la tiene. Ahí la clave siempre es preguntar, en vez de asumir. Yo creo que ese es el tip como resumido, el segundo tip. Preguntar en vez de asumir. Sí. Claro, Y como tercer tip, me voy a poner polémico. me gusta. Sí, con respecto a, Dale. a Teletón, Oh, que Pero- es un tema, bueno, eso da para un capítulo aparte, oh, pero voy a ya. ser muy sintético. Entender que, o sea, la separación entre el instituto y la campaña. Ya, Eso es sí, por favor. fundamental. El instituto, uno de los mejores institutos de neurorehabilitación infanto-juvenil del mundo, por lejos, y sin ninguna duda, objetivamente. La campaña tiene muchas cosas cuestionables en cuanto a enfoque, a capacitismo, a vulneración de derechos, etc. Entonces, separar las cosas
Y en cuanto a la campaña Teletón, cuestionar la forma, pero no el fondo. Claro, existen como todos estos problemas, estas como fallas de enfoque, estas vulneraciones, que hasta la ONU lo ha confirmado, pero no por eso tiene que restarse el apoyo, en el fondo. La Claro. campaña sigue ahí, claro. O sea, en el fondo Con no sus caer en esto de problemas. el pobrecito. Sí. El pobrecito que tiene discapacidad, no sé qué. O no, yo no dono la Teletón porque don Francisco se lleva un monto. Claro. Y al final, claro, la plata que llega, que no es toda, que es una realidad, sí ayuda a muchas personas en su rehabilitación. ¿Cachai? Entonces, como ser un poco más críticos en cuanto al fenómeno de lo que es Teletón como institución y como modelo de negocio. Ya, pero ese no puede ser un tip por campaña Raimundo. televisiva. No puede ser un tip ser más como Yo creo que crítico con sí, Teletón. Porque ¿Tú crees que sí? todos sabemos, todos y todas en Chile sabemos lo que es Teletón. Está Sí, o metido sea, en el inconsciente colectivo de las personas. yo Entonces, creo que la sí. cuestión pasa también como por valorar que el otro es diferente a ti. Y que todos somos que diferentes. todos somos Teniendo o no diferentes. discapacidad. Claro, entonces reconocer claro. que existen diferencias Sí. y podemos respetarnos y que todos tenemos capacidades diferentes y si alguien necesita ayuda me lo va a pedir, no tengo yo que ir y asistirlo enseguida. Porque Sí. lo típico es cuando alguien tiene, no sé, ceguera, van y lo toman, le Lo ayudo, toman lo del guío brazo. y la persona más se Sí. confunde. En vez de porque- preguntarle si es que necesitan ayuda, lo toman. Sí, Entonces, o en la silla, ¿te ha pasado que llegan y te empujan así? me "Ah, yo toman le la silla ayudo"? todo el rato en la calle. Sí. ¿Y Es tú como, qué no, así? yo puedo solo, no se preocupe. Déjeme. Sí, es complejo. Pero claro, y también Cuestionarnos ahí, eso un poquito, sí, entonces. informarnos también. Mm. Como aprender del lenguaje en ese sentido. De entender que ya no se dice discapacitado, ni lisiado, ni inválido, ni capacidades enfermito. diferentes, ni enfermito, ni nada de esas cosas. Y que el concepto es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, porque somos personas antes Ante que cualquier todo, etiqueta. ante todo personas. Sí. Sí, personas. Entonces, como informarse un poco más. Ya, tú no en eres ese bueno para sentido. resumir, ¿ah? Pero vamos terminando ya. Así que nos quedan los Créeme que últimos resumí, 3. puedo hablar 4 horas más. Yo sé. Sí. Gracias por el esfuerzo, Raimundo. Me está costando Ya, esto. en esto no, pero se logra. vamos llegando hacia el final. Entonces, 3 tips para la comunidad, ¿Enfocado en qué específicamente en la comunidad? para la salud mental Salud comunitaria. mental comunitaria, perfecto. Lo que te decía al principio, entender que todos y todas podemos hacer salud mental comunitaria. Más allá de ser como expertos o trabajar en el tema o no, todos podemos como aportar en eso. Entender también que es algo necesario, un componente necesario para desarrollar y crear comunidad en el fondo. Y otro tip puede ser lo mismo con el concepto anterior, como de bajar los estigmas con respecto a eso. Hablar sin tabú. Sí, no son personas locas, no son personas falladas, como se dice, son personas. O sea, Sí. la epilepsia es una alteración eléctrica del cerebro. Sí, Eso es. ¿Qué trae la epilepsia consigo? las Crisis, consecuencias. las consecuencias, los medicamentos, el entorno. Entonces, si y las tenemos, barreras. si promovemos la salud mental comunitaria, yo creo que las personas con epilepsia vivirían mucho mejor, porque un el protector. estigma son factores Sí, protectores, es claro. un protector muy potente. Qué importante eso. Así que bueno, nos quedamos con estas reflexiones de ir pensando bien si ayudar a alguien en la calle o preguntar cuando pueden pedir ayuda, informarnos qué es la epilepsia, hablar sin tabú, hablar derecho, digo yo. Hay que hablar derecho. Hay que hablar. Hay que hablar para empezar, Sí. claro, y sacar como los Comunicar. tabú, comunicarse. Y bueno, la inclusión es cara, pero es un costo que hay que asumir. Y Un los costo invito necesario. también a ir pensando en eso, en que todos podemos, y la salud mental comunitaria, que todos al final contribuimos a la salud. Los invito a seguirnos, ahí nos vemos en Instagram, nos vemos en YouTube, nos vemos en las juntas. En Los todas las invito- plataformas. Y puedes hacer una invitación para los que quieran ser voluntarios, porque tú eres el del proceso de selección de voluntarios. Así dicen. Ya Sí, pues, efectivamente. la invitación Sí. entonces. Bueno, muy en corto, yo estoy como psicólogo liderando en la fundación un proceso de reclutamiento y selección de nuevas personas voluntarias, porque necesitamos ahí fortalecer el equipo en distintos roles. Tenemos roles ligados a la gestión de voluntarios, a temas más financieros, a temas más de facilitación de talleres, etc. Y en el fondo necesitamos como ir completando esos cupos para seguir fortaleciendo el equipo y seguir con los proyectos. Así que está toda nuestra información en el Instagram para que ahí lo vean, el formulario de postulación
Así que les esperamos ahí con toda la motivación porque se vienen hartos proyectos y hartas cosas nuevas. Y como en Epilepsia y Juventud el protagonista eres tú. ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? Todos. Todos. Así como en mi travesía es tu travesía. Sí. Nuestra travesía Lo con la mismo. epilepsia, Está ¿cierto? Porque es salud mental comunitaria. Porque necesitamos que te estamos buscando a ti, con tus talentos, como dijimos en el video, sí. ¿cierto? Ya, entonces los invitamos a ser parte de esto para que sigamos haciendo podcast, sigamos haciendo libros, sigamos pasándolo bien, porque aquí se pasa bien también. Eso es fundamental en la fundación. Sí, lo pasamos bien. Bueno, y antes de terminar, tenemos un regalo para ti. ¿Para mí? Sí, para que te vayas con un regalo, para que nos recuerdes. Muchas gracias. Ahí sí. Súper. A ver. Es un pequeño regalo, un pequeño presente, pero para que nos recuerdes por ¿No es un siempre. anillo de compromiso esto? Raimundo, no te adelantes. No. A ver. ¡Oh, qué lindo! Me encanta. Me gustan mucho los pines, así que 10 de 10. Pero este es un pin muy especial. Muy bonito. Te lo ganaste. Sí, no, muy bonito. Lo voy a poner al tiro en mi mochila, de hecho. Súper. Sí, Dice muchas educación, gracias. apoyo y conciencia. No, me encanta. Y en este libro, que dice Mi travesía con la epilepsia, este no es el libro que ustedes van a comprar, porque van a comprar el que dice cosas. Esta es una libreta para que tú dejes tus comentarios, que lo vamos a incluir después en el libro, pero del cómo te sentiste en este podcast. Espacio. Yo creo que Muy bien, bueno. porque siempre la pasamos bien. Bastante bien, sí. Así que, bueno, eso, nos vemos por ahí. Los invito a seguir nuestras redes. Ahí ya dijimos todo lo que había que decir. Así que nos vemos.